La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en Radio AM, 105.1 en FM al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras dominicas con este carisma de anunciar la buena noticia y anunciar la verdad. Se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Anca, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y Fuego TV también, y son varios canales de cable que retransmiten este programa, BES TV, Cable 30 y otros canales más. Además también estamos en podcast. AM Tawa nos pone en podcast para que usted nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo a la hora que usted desee. Además estamos en vivo. Además de las radios, estamos por las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 21 de abril del año 2022 y en unos instantes estamos ya con Rosa María Palacios. Y recordarles que si usted quiere ayudar a Radio Santa Rosa, puede entrar a nuestra página web. En la página web hay un espacio que dice PayPal. Usted entra allí y puede dejar su donativo. Agradecemos a todos los que entran y también tenemos nuestras billeteras electrónicas para que usted nos ayude. Muy bien, hoy día es 21 de abril y estamos ya conectados con Rosa María en esta mañana de jueves. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes en todo el Perú. Déjenme arreglar un poquito la cámara porque me parece que está un poco bajo. Ahora sí. Y vamos a empezar el programa, como siempre, con las menciones de los auspiciadores. Y hoy día tenemos una nueva mención de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha salido muy reconocida, hay que decirlo. Pontificia Universidad Católica del Perú, líder en 17 especialidades QS a nivel nacional según el ranking QS by Subject 2022. Nuestra investigación y reputación destacan a nivel nacional y regional gracias al esfuerzo de todos los miembros de la comunidad PUC. Felicitaciones a la universidad. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta 10,
Urbanización San José de Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción para los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicios, entre otras. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien. Bueno, hoy día de nuevo, Abel, vamos a tener que hablar un poco de la iglesia. Y nos obliga el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Sus declaraciones a un medio pequeño en internet, entiendo, a un grupo de estudiantes, no pueden ser más desafortunadas. Y aquí hay que dar un poquito de contexto. El cardenal Barreto, obispo de Huancayo, con toda buena voluntad, porque no tenía por qué meterse, pero por buena voluntad, acepta una llamada del presidente de la República. Lo llama el presidente. Él no va y le toca la puerta, lo llama el presidente. Y como haría cualquier sacerdote cuando un enfermo grave lo llama para darle la extremaunción, ¿no es cierto? Es, creo yo, en esos términos que se acerca Barreto a la presidencia. Y sale de la reunión y le dice a los reporteros que cree que esta es la única oportunidad que tiene el presidente de hacer cambios y que el presidente le ha dicho que los va a hacer. ¿Tiene la culpa el mensajero de que el mensaje no sea cierto? ¿Cuántas veces me han mentido a mí políticos? Hasta en este programa, y ustedes las recordarán. ¿Cuántas veces me han dicho algo que no van a hacer y lo hacen? O al revés, nos han dicho que van a hacer algo que finalmente nunca hacen. Hasta hoy, esos cambios radicales que el presidente iba a hacer, no los ha hecho. Quiere que salgan del acuerdo nacional la próxima semana, porque esta semana es semana de representación. A estas alturas es difícil creerle al presidente. Y es difícil creerle porque, hay que decirlo, las cosas que dijo ayer Aníbal Torres son increíbles. En el contexto de apertura, de diálogo, de conversación, de busquemos una salida a esta situación, nombre a usted un gabinete razonable, donde los ministros no sean plagiadores, ni prontuariados, ni roben, ni repartan prebendas entre sus allegados. O sea, eso es lo que le pidió Monseñor Barreto y luego acompañado de Max Hernández. En ese contexto, salir a insultar a esas personas que de buena fe han ido a hablar con el presidente, arruina toda posibilidad de diálogo. Y parece que Aníbal Torres lo ha hecho a propósito. Vamos a dejar más adelante el tema de miserable, pero empecemos por el concepto que le merece
a Aníbal Torres el Acuerdo Nacional, que es parte de una estructura del Estado, que nace de sí un movimiento social, pero que hoy es parte de la estructura del Estado. ¿Y qué dice? Que no sirve para nada, que no han hecho nada, y luego aparenta confundir los nombres. A Max Hernández primero le dice el señor Fernández, sabe perfectamente cómo se llama porque después lo dice bien. Dice que es un representante de la ultraderecha, como ustedes lo escuchan. Y por supuesto que Monseñor Barreto es un representante de la ultraderecha también. Miren, Monseñor Barreto puede ser muchas cosas, pero esa no. Más bien, jesuita es visto, más bien dentro de la iglesia, como representante de posiciones muy progresistas. Si fuera un representante de la ultraderecha, ni siquiera le hubiera aceptado la reunión al presidente de la República. Y ha terminado metido en un lío que él no quería. Estoy segura que no lo quería. Y luego viene lo de miserable. Según muchas personas con las que he podido conversar, en Cajamarca, cuando no te acuerdas el nombre de alguien, dices, ay, debe ser porque es un tacaño. Tacaño, ¿ok? No me acuerdo de su nombre porque seguro es tacaño. Es un dicho popular, en efecto. Y miserable es un sinónimo de tacaño. Pero el señor Aníbal Torres, digamos, está ya mayorcito, como para hacernos creer, ¿no es cierto?, que no se acordaba de su nombre porque el señor Barreto es tacaño. Si no lo conoce, dice que ha conversado con él, pero conversar con alguien no significa conocerlo. Miren, es como esos ingeniositos, ¿se acuerdan de Luis Castañeda del Ocio, que utilizó esa frase como tú comprenderás? Y se sintió súper ingenioso. Bueno, la repiten mucho en Twitter. Como tú comprenderás, ay, te insulté y no te diste cuenta, pues, porque no me refiero a ti. Está grandote, ¿no? Está grandote el señor Aníbal Torres para hablar como sonso, ¿no? No, no, es un dicho, es un dicho. Le dije miserable, pero no me refiero a eso, me refiero a que no me acordaba su nombre, y así decimos en mi pueblo. Le dijo miserable. Estamos hablando de un cardenal de la Iglesia Católica. Estamos hablando del obispo Huancayo. Evidentemente, la conferencia episcopal protestó por la violencia de las palabras del señor Aníbal Torres. También en la Universidad Católica. De inmediato. Esto no es justo. Monseñor Barreto es gran canciller de la Universidad Católica del Perú también, por si acaso, porque no lo sabe el señor Aníbal Torres. Bueno, pero no solamente eso. También indirectamente se metió con la familia Dominica y eso aquí no lo vamos a dejar pasar. Porque la alusión a Valverde no es una confusión. Ay, ¿cómo se llama? No se llama Barreto. No me acuerdo su nombre. Debe ser Valverde. El cura Valverde. ¿Eh? Y eso es a propósito. Y vamos a explicar por qué. Y esto implica, de nuevo, una lección de historia. Le encanta a Aníbal Torres las lecciones de historia porque él las debe haber aprendido muy mal, ¿no? Para alabar a Hitler y para resucitar al padre Valverde, debe haber aprendido sus lecciones muy mal. Llamar Valverde a Barreto es una forma, según Aníbal Torres, de desprecio, pues. De desprecio. Es otra forma de violencia verbal. ¿Por qué? Fray Vicente de Valverde, de la Orden de Predicadores, es decir, dominico, como es esta radio, es el sacerdote que acompaña a Francisco Pizarro en la conquista. Era su pariente lejano. Y acompaña a Pizarro en la conquista y termina siendo el primer obispo de toda América del Sur, porque lo hacen obispo del Cusco.
una jurisdicción que llegaba, ayer leía, de Nicaragua a Tierra del Fuego, o sea, no había otra, no había otro obispado. Valverde está en Cajamarca con Pizarro y con los 160 hombres que entraron con Pizarro a Cajamarca. Y como parte del plan de captura de Atahualpa, Valverde se le acerca solo con una Biblia. Hay unos que dicen que no era la Biblia, sino era el libro de catecismo, pero la tradición, la crónica más común es que, porque hay varios cronistas del evento, es que se acerca con una Biblia a Atahualpa. Y con un traductor lo conmina a rendirse. Lo requiere para que se someta al Dios de los cristianos. Atahualpa no entiende quién es ese Dios y pregunta cómo habla con ese Dios. Y Valverde le dice que le habla a través de la Biblia. Entonces, Atahualpa pide que le den el libro. Trata de escuchar en el objeto la voz de Dios y obviamente no la escucha y tira el libro. Ante esa señal, Valverde regresa donde Pizarro y dice, ha blasfemado, ha tirado la Biblia, ataquen. Y en ese momento se produce el ataque de Cajamarca. Finalmente Atahualpa es apresado en julio, pero es condenado 6 o 7 meses después. En ese lapso de tiempo se le juzga de una manera occidental, absurda si la viéramos hoy, absolutamente disparatada. Se le acusa de incesto, porque no se entienden sus costumbres. Se le acusa de magnicidio por haber matado a su hermano Huáscar. En fin, una serie de acusaciones que, vistas desde el punto de vista del derecho occidental, podrían haber sido viables, pero eran absurdas desde el punto de vista de los conquistados. Pizarro necesitaba en el fondo matar a Atahualpa para terminar con el imperio. Y presionado por los demás, dicta una sentencia de muerte. Valverde convence a Atahualpa de bautizarse. ¿Para qué? Para que no se le someta a la hoguera. Y Atahualpa, que sabe que el cuerpo del Inca tiene que ser conservado momificado, acepta bautizarse y Valverde lo bautiza. Y finalmente, Atahualpa es condenado a la pena del garrote, que es el estrangulamiento, muere y Valverde organiza los funerales de un jefe de Estado. Luego el cuerpo de Atahualpa desaparece. Esa es la historia, narrada rápidamente por distintos cronistas. Y claro, al decirle Valverde, le está diciendo, tú eres el conquistador, ¿no es cierto?, que viene a someter al Inca. Eso es lo que le está diciendo. Qué vergüenza, ¿no? De verdad, qué vergüenza. Ese es el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, miren, ya a estas alturas no hay mucho que hacer, ni mucho que decir. Con mucha pena hay que decirlo por Monseñor Barreto, creo que todos sus esfuerzos, que nadie podrá negar que los ha hecho, van a ser infructuosos. Esta semana han seguido nombrando pésimo. Hoy día está la noticia de 40 subprefectos nombrados en el Ministerio del Interior, todos son de Perú Libre. Ayer tuvo que renunciar el doctor Condori, ya encimado por los medios que decían, no puede ser que a un hombre lo suspenda el Congreso, o sea, lo censure, perdón, y luego lo contraten en una asesoría, en una dirección. Eso lo han seguido haciendo después de la conversación de Monseñor Barreto, después de un cambio radical, después de, ya en las próximas horas se van a hacer anuncios importantes, va a cambiarse el gabinete. Nada de eso importa ya. ¿Qué es el cuarto gabinete en 9 meses, no? ¿Qué importa un quinto? Tendría que venir alguien con una credibilidad brutal y obviamente Aníbal Torres no quiere que eso suceda.
Yo no me aferro al cargo, dice. Bueno, obviamente que se aferra al cargo. ¿Por qué insulta más a Hernández y dice que es de ultraderecha, que Monseñor Barreto es de ultraderecha? Se han ido a tirarle un salvavidas al gobierno. El último salvavidas. No quieren. Bueno, pues creo que eso va a unir a grupos cada vez más amplios que van a pedir cada vez con más fuerza un adelanto de elecciones. No hay forma. Y mientras tanto hay otros temas que convulsionan al país. O sea, no puede ser que la cuarta parte de la extracción del cobre hoy en el Perú esté parada por agitadores sociales que cuentan con el beneplácito del gobierno y que estemos enfrentando un paro agrario que no está basado en las legítimas necesidades del campo, sino en un contenido ideológico que nada tiene que ver con la agricultura y sí con un montón de mentiras. Miren ustedes, yo escuchaba ayer un dirigente agrario en el Canal 7, el canal TV Perú, decir algunas cosas con una enorme convicción, pero que todas son falsas. Entonces, a veces ya no sabes si puedes debatir o no, porque no estás hablando de evidencia, estás hablando de fe. Entonces, su tesis era la siguiente. Miren ustedes, hay que cambiar la Constitución, se necesita una Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque la Constitución del 93 es la culpable del alza del precio del pan. La Constitución del 93 es la culpable, en conclusión, si no lo escuchaba, ¿no?, del alza de los precios. ¿Por qué? Porque la Constitución, miren ustedes la cantidad de mentiras, permite el monopolio. Alicorp es la única compradora de trigo, pone el precio del trigo a lo que le da la gana y por eso sube el pan. Entonces el pan sube porque la Constitución del 93 permite el monopolio de Alicorp. Ya, todo es mentira. Suena bien, ¿no? Suena bien tomar dióxido de cloro, ¿no es cierto? Y me curo del COVID, o no me da, o tomar ivermectina y ya es una poción mágica. Suena bien, pero no es verdad. A ver, ¿el precio del trigo lo fija Alicorp? No, no, no. ¿Quién lo fija? El mercado internacional, es un commodity. Se transa en el planeta entero. Y los grandes jugadores no somos nosotros, porque el Perú es muy deficitario en producción de trigo. Nos encanta comer fideos y pan, pero no somos productores de trigo. No jugamos, no marcamos precio nosotros. No somos grandes jugadores. ¿Dónde jugamos? En la harina de pescado, ahí jugamos. En el cobre, sí, ahí jugamos. Pero no somos los consumidores, somos los productores. Pero no jugamos en el trigo. ¿Quién juega en el trigo? Putin, por ejemplo. Igual que el petróleo. El petróleo es parte, ayer escuchaba, del monopolio de Repsol y Pluspetrol, decía este hombre, y por eso hay que abolir la Constitución del 93. Claro, Petroperú no es monopolio, como dice la congresista Margot Palacios, con un proyecto de ley que parte de esta sabiduría. El Estado no tiene monopolios. ¿Y ustedes saben por qué? Porque es el Estado, pues. El Estado no puede tener monopolio. El monopolio es algo malo que hacen los privados. Dios mío, es congresista de la República y propone proyectos de ley. O sea, ¿cómo se puede ser tan descaradamente ignorante? Ese es el problema. Pero suena bien, pues, ¿no? No, el Estado nunca tiene monopolios. El Estado tiene que tener la propiedad de todo, pero eso no es monopolio. Entonces, estos cuentos los repiten y los repiten. Si a mí me dicen que el precio del pan es culpa de Alicorp, ya tengo un culpable, pues. Ya tengo un culpable. Si me dicen que el culpable es la bolsa de Chicago, bueno, claro, para mí eso está lejísimo, no entiendo. Estos cuentos la izquierda peruana los ha repetido muchísimo.
fueron muy populares en los 80s, por eso es que Alan García al principio fue muy popular. Pero luego la población se educó, la población entendió qué cosa era control de precios, se horrorizó cuando tuvo que vivir con eso, aprendió qué cosa era inflación, aprendió qué cosa era control de cambio, y espantada de eso, gracias a Dios, dejamos ese modelo y dejamos la presencia monopólica del Estado en el sector privado. A eso quiere volver desesperadamente Vladimir Cerrón y sus operadores, que se infiltran en el paro agrario, en las protestas mineras. Vladimir Cerrón cree que las minas, todas las minas tienen que ser de propiedad del Estado, o sea, de él. O sea, del presidente propietario de todas las minas del Perú. Claro. Ahí sí van a trabajar full, ¿eh? Ningún problema. ¿Ustedes creen que si Cuajone fuera de propiedad del Estado y Vladimir Cerrón fuera presidente, 3 anexos tomarían una válvula de agua? Ya nos hubieran ametrallado. Ese es el problema. Le mienten a la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer en el campo? Lo hemos explicado 1000 veces acá. Atender con urgencia el problema de los fertilizantes, que es el problema más grave que hay en este momento, porque los precios se han triplicado y corremos el riesgo de tener una campaña donde no se fertilice y las productividades ser bajísimas. ¿Eso se puede atender? Sí, con transferencia tecnológica, con subsidios directos en campo, pero no con medidas disparatadas como nueva constitución. Les repito, para los que no saben, el precio del trigo, el precio de la soya, el precio del petróleo, el precio del azúcar, el precio hasta del algodón, son commodities. Se fijan en un mercado internacional donde están todos los actores compitiendo y al competir se genera una oferta y una demanda que fija el precio. Cuando un productor peruano de pan, ¿no es cierto?, compra masivamente trigo en el mercado internacional, lo compra al precio internacional. Lo trae, ¿no es cierto?, y hace pan, o hace fideos, o hace galletas. Y obviamente va a trasladar al consumidor final lo que pagó por ese trigo. Y sobre que la Constitución permite que cualquiera fije el precio que le dé la gana, un momentito, lean bien. ¿Por qué no leen el artículo 61 de la Constitución? Primero, por ley no se puede crear monopolio, ojo, así que con cuidado. Y segundo, todo abuso de posición de dominio está penado y hay legislación al respecto. Yo no me puedo poner de acuerdo con mi competidor y entre los dos repartirnos el mercado. Es delito, voy preso. Me zampan una multa de 400.000 UITs. El mercado peruano está regulado. Parece que no entendieran nada. Yo, de verdad que... Entonces, de repente, a veces hay que educar un poco a la gente y contarles esto de nuevo, porque yo soy de una generación que lo aprendió con dolor, con sangre, sudor y lágrimas. Lo aprendió. Ese posgrado en economía que todo el Perú hizo se llama Alan García 1985-1990. Ese fue nuestro posgrado en economía. Aprendimos. Y aprendimos tan bien la lección que los 30 años siguientes el Perú creció sin parar. Ahora vamos a volver a discutir las estupideces que discutíamos el año 88. Yo veo y no puedo creerlo. Tengo que retroceder 32 años para discutir las mismas tonterías. ¿Qué culpa tenemos nosotros que Vladimir Cerrón se haya criado en Cuba de los 80s y repita las mismas sonceras? Eso no sirve.
Muy bien. En este contexto, reitero, creo que ya a estas alturas, ya cuando te insultan al cardenal, ya no queda mucho. Un adelanto de elecciones va a tener que ser la única forma de que el Perú encuentre nuevamente su camino, pero un adelanto de elecciones con normas nuevas. Porque si adelantamos elecciones para escoger lo mismo, con las mismas normas, vamos a tener el mismo resultado. Normas justas que verdaderamente produzcan un Congreso que nos represente. Y si usted no se siente representado por este Congreso, no le falta razón. Del padrón electoral peruano, solo 4 de cada 10 lograron que su voto se convirtiera en un escaño. O sea, el 60% no tiene ninguna representación de entrada. Y luego, de esos 4 que llegaron, probablemente 2 ya lo traicionaron. De ahí que, ¿no es cierto?, la aceptación del Congreso sea más o menos el 20% y baja. No hay forma de que mejore, con las mismas reglas. Tenemos que cambiar las reglas y eso va a ser parte de una larguísima negociación social y política, probablemente, que se exprese en un Congreso que quiera entender el momento que está viviendo. Porque parece que no lo entendieran. Y si estas cosas continúan, lamentablemente el clima de violencia social va a crecer y crecer y crecer. Paro, ¿no es cierto?, en paro agrario hoy, mesas de diálogo en el Cusco, las Bambas cerrada la producción. Cuajone cerrado. Las más grandes empresas mineras del Perú están cerradas. Eso que debería ser la prioridad número 1 del gobierno, porque de ahí come el fisco, no les interesa, mandan funcionarios de menor rango, no tienen ni siquiera una institucionalidad que pueda manejar el conflicto. No la tienen. Claro, porque siempre han sido los que generan el conflicto, no están del lado de la mesa del que lo resuelve. Y cuando tienen la suerte de tener el concurso de Monseñor Barreto para tratar de encontrar salidas, lo insulta el primer ministro. Y no lo vota el presidente. Porque si el presidente hubiera respetado su palabra, ayer mismo le decía al señor Aníbal Torres, mensaje al país, el señor Aníbal Torres ha sido despedido por faltar el respeto al cardenal, que ha venido con buena fe a ayudarme. Pero eso no va a pasar, nunca pasa. Nunca pasa. Votan a los ministros cuando, claro, los han votado a muchísimos, pero ya cuando tienen la soga al cuello, cuando ya no hay nada que hacer, cuando el Congreso está a punto de censurar, hay una lista de ministros ya con interpelación, porque ¿para qué vamos a enumerar todos los desastres de la semana pasada? Afectaciones a la libertad de tránsito una tras otra. La destrucción del turismo. ¿De qué estamos hablando? En fin. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Mucha gente me pregunta cuándo va a terminar esto. Se va a poner mucho peor y después se va a poner mucho mejor. Pero todavía creo que se tiene que poner mucho peor, lamentablemente. Hasta que todo el Perú entienda que esto no es viable. Porque no lo es, ¿eh? Vamos a hacer una pausa y estamos para hablar de salud. Importantes noticias ayer no publicadas en El Peruano para variar. No le vamos a pedir al gobierno eficiencia administrativa, ¿no es cierto? Pero en fin, ayer se anunció que no van más las mascarillas. Vamos a hablar de eso en un instante y vamos a hablar también de los avances del programa de vacunación. Porque el problema de Condori y su clon es que la vacunación se ha caído. Y todo el esquema de liberarnos de las mascarillas depende, según el propio gobierno, de los porcentajes de población vacunada. Vamos a la pausa y regresamos con más. Vamos a hablar de salud. Nadie se muera. Así es, Rosa María. Vamos a volver con el doctor
Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, que ya nos está esperando, pero también queremos agradecer a ASB Estudio Contable de Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son outsourcing contable, tributario laboral, auditoría financiera, estudios de precio de transferencias, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Tenemos oficinas en Lima y Cañete. Más información en nuestra página web www.asbcontable.com. Pausa y volvemos con el decano del Colegio Médico del Perú. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y toda una red de radios amigas en todo el país. Rosa María Palacios ya se encuentra con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo. Doctor, buenos días. Rosa María, adelante. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, doctor, y gracias por estar con nosotros nuevamente. Y correteando. Correteando. Quería empezar por algo de lo que me he enterado en estos días. Usted no nació en Lima, por lo tanto, usted no pertenece, como le decía el doctor Dori, a la élite limeña, a la argolla limeña. Cuéntenos, por favor, doctor, ¿dónde nació usted? Yo soy apurimeño de Andahuaylas, de un distrito que se llama Bancaray. He estudiado en la Universidad Federico Villarreal. De la tercera promoción. Nos lo contó su paisano Richard Arce, que nos decía, pero ¿de dónde le van a decir que es de la élite limeña? Es mi paisano. Ha luchado toda su vida para llegar al colegio, al decanato del Colegio Médico. Así que, bueno, finalmente se consiguió, el señor Condori se fue, lo contrataron, o se hizo contratar, ya renunció, ya se fue de nuevo, pero en el camino, doctor, la vacunación ha quedado muy golpeada. Y queríamos saber, desde la perspectiva del Colegio Médico, ¿cuál es el daño y qué es lo que hay que remontar? El daño ha sido de que cuando el ministro anterior dio un mensaje inadecuado que la vacunación no era lo importante, toda la población se relajó, los vacunatorios vacíos. El exministro Ceballos dijo que para el inicio de clase los niños por lo menos el 60% estén vacunados, y los niños, realmente los padres dijeron, si el ministro lo dice, no lo vacuno. Aparte de las dudas propias que tienen los padres, de sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, retomar eso ha sido difícil. Si usted ha escuchado mis declaraciones, siempre he hablado vacunar, al margen quien esté de ministro. Y no solamente es COVID, los niños menores de 5 años, las gestantes, las personas mayores de 60 años, ¿no? Porque nuestra obligación es cuidar la salud. Y qué mejor la voz del Colegio Médico para decir que las vacunas protegen, cuidan nuestra salud. Y sobre todo que las vacunas son de calidad. Es cierto que una y otra vacuna puede tener un efecto secundario. Como muchas veces algunos padres cuando me llaman, digo, cuando usted le pone una vacuna del Ministerio de Salud, su niño va a tener fiebre, dolor, no va a querer comer. Pero si usted se vacuna de alguna forma privada, casi esas molestias no lo tiene, pero ¿cuánto cuesta? El doble, triple, y el padre no quiere ver a su hijo y paga, ¿no? Porque sabe que lo va a proteger. Entonces, yo creo que una cosa que preocupó enormemente lo que nos dijo el ministro. El ministro ha venido, el actual ministro ha venido, hemos tenido 2 reuniones. Vino por esto de las mascarillas al Colegio Médico con todo su equipo técnico. Pero sí, lo que siempre hemos estado diciendo, y él ha confirmado. Le decimos, ¿por qué en Madre de Dios, en Puno, Huancavelica, Amazonas, es tan pobre? Mire, doctores, tienen la vacuna, tienen el dinero y no lo ejecutan, porque no hay rectoría. Pues. ¿Cuántos años estamos hablando? Porque el ministro no manda en Callao, acá cerquita, ¿no? Y eso es responsabilidad de todos los políticos, no solamente de este gobierno, porque ¿cómo queremos mejorar la salud si no les hacen caso? Ponen que, pues, inclusive,
jefe de salud, el exministro Condori, puso a un odontólogo. Al margen de que el odontólogo, pero siempre el cabeza es un médico, porque tiene una formación más amplia, pero acá en Lima estamos hablando. Imagínense ustedes en provincias. Entonces, resultado, malas políticas de salud, la población desprotegida, y si las autoridades no hablan un mensaje claro, entonces, ¿qué hace? La gente se relaja. Y yo siempre he dicho, el autocuidado es familiar, individual. Porque, ahora, usted es pediatra, y yo por eso habla mucho de su experiencia, de los niños, pero el pediatra siempre te dice, pero a la segunda le da fiebre de todas maneras. ¿Cuál es el problema? Oye, la fiebre es un síntoma, la fiebre no es una enfermedad, no pasa nada. Al día siguiente, además, niños con fiebre se recuperan en 3 horas, o sea, adultos con fiebre es otra cosa, pero niños con fiebre se recuperan en un instante, no pasa nada. Ahora, lo que nos está diciendo entonces es que los gobiernos regionales, porque el gobernador tiene bajo su jurisdicción a la Dirección Regional de Salud, tienen una responsabilidad en la baja vacunación. por supuesto. Lima y Callao están altos, pero las regiones son el problema. Es correcto, y más aún, recuerda hace años, el Puno, la neumonía diezmaba a los niños y a las personas, y teniendo la vacuna, era una cosa... Sí, fue terrible, porque el gobernador, yo lo recuerdo, ni siquiera tenía interés en abrir, ¿no es cierto?, los frigoríficos donde estaba la cadena de frío. No tenían ningún interés en vacunar y los niños se morían. Era una cosa espantosa. Por creencias, probablemente. Qué horror. Pero en fin, si les dieran un voto por cada vacuna, de repente ahí sí se pondrían agilitos, ¿no? Y la otra cosa que le hemos pedido al ministro es de que, por ejemplo, las mascarillas, bueno, ahorita me lo he quitado, los niños usan cualquier cosa menos una mascarilla real. Sí. Y le dije, inclusive los adultos, ¿ustedes han hecho con algún estudio técnico, profesional, si esa calidad, esa mascarilla es de calidad? Y si realmente protege el 95%, no lo ha hecho. Y ordenó que hagan la investigación para decirle a la población, esta mascarilla de tal tipo te va a dar seguridad. Porque no solamente es COVID, menos resfríos, menos influenza. Yo como pediatra ya no veo resfríos, ya no veo influenza, ¿no? Claro. Entonces, y creo que esa parte dialogante que nosotros le damos al ministro, porque al final la decisión de ellos, creo que es positivo. Y como le dije al ministro y mi equipo, al margen, porque de repente el ministro no dura mucho, nosotros por lo menos sabemos que hasta el 8 de enero estamos ya un par de años, pero sí tenemos la obligación de cuidar la salud. Son 571 médicos que han fallecido. Y le pedimos al ministro hacer un centro de vacunación en el colegio. Ayer hemos vacunado a 600 médicos, en menos de una semana. Y hoy día están empezando en provincias, en Trujillo, en Piura, en provincias. Claro. Es porque no la gente no va. Hagamos un centro de vacunación en los mismos colegios para los médicos jubilados, privados, que no están, que han venido. Y te cuento, Rosa María, ayer vino un doctor de 96 años a vacunarse. Y llevamos silla de ruedas. No, con mi bastón es suficiente. Y una doctora, porque han visto pues, todos los fallecidos que están afuera, llorando. No puede ser, dice. Y agradeciendo no al colegio, sino a la gestión del doctor Palacios, de Miguel Palacios, porque dejaron hacer todo para salvar vidas. Y eso es nuestra obligación y continuamos nosotros, porque siempre nuestra voz va a ser vacunarse, porque es lo único que nos garantiza. Y con respecto a las mascarillas, hemos dicho también, por lo menos el 80% de la población, pero que hagan piloto con monitorización, con estudio genómico, y si las cosas comienzan, porque la gente se relaja, comienza a tener, se corta. Y eso es lo que escuchó y espero que así sea la disposición. Ahora, para ir pero no pesa a nivel nacional. Ahora, vamos por partes. La vacunación en el colegio médico ha sido 4ª dosis ya. No, algunos son terceras, han venido de todos. 4ª dosis a los mayores 70 años y ya muchos están en su casa, han venido con sus hijos y si le falta una vacuna, de pasadita, ¿no? Claro. Porque, entonces entendió el ministro, dijimos, si viene con un familiar, también vacunarlo, ¿por qué tiene que ir a otro? Es una cuestión de lógica, ¿no? De lógica, claro, más lo que queremos es vacunar al mayor número de gente posible, dar facilidades. Y ahora, esto sí. me parece muy bien. Ahora, en el caso de
los adultos mayores de 70 años, hoy ya es recomendable que se pongan la cuarta dosis y pueden hacerlo. Pocos están yendo. Los médicos sí están vacunados, muchísimos hasta con 5 dosis en este momento, porque les pusieron las 2 de Sinopharm y de ahí les pusieron las 3 de Pfizer. Entonces, tienen hasta 5 dosis muchos médicos en el Perú. Pero, por ejemplo, ustedes tienen 5 dosis de todas maneras, me imagino. No confundamos. Lo que tiene 5 dosis es lo que se han ido al extranjero. No, pero no los que les pusieron. Claro, tiene razón. Les pusieron. Por ejemplo, ahorita tenemos un doctor que le falta 2 días para los 5 meses. Claro. ¿No? Entonces, la norma es bien estricta, ¿no? Pero le dijimos, de repente mañana, porque el ministro anoche hablé con él, y estamos aumentando un día más. Ya. Y mañana cumple, pero ya depende después del protocolo, porque tampoco queremos romper la norma, ¿no? Porque Lógico. pero el doctor tiene enfermedad, entonces a él sí le van a poder vacunarlo hoy día. Tiene toda la razón. La tercera dosis, que fue la de refuerzo, sí fue con Pfizer para todos los médicos. Perfecto. Y la cuarta dosis es para mayores de 70 años, pero todavía ahí no entran los médicos, ¿verdad? No, entran todos, todos. También los médicos también, porque como le dijimos al ministro, no solamente son los médicos, también las enfermeras, los policías. Y las cifras yo le dije al ministro, son 571 médicos que han fallecido hasta la fecha, más de 500 ninguna dosis. Casi 200 enfermeras, sin vacunas muchos de ellos, y más de 770, casi 800 policías, que han estado en primera línea. Son los 3 que deben recibir inmediatamente. Inclusive lo he dicho cuándo va a empezar lo de 60 años. Claro, ¿no? Todavía no se sabe. Va a ser pronto, dijo, ¿no? Claro, eso es un estudio técnico, pero creo que por lo menos el ministro viene con todo su equipo, escucha, nos plantea, por ejemplo nos dijo, ¿no? Es falso que las vacunas no se han perdido, ¿no? Un momentito, la Contraloría lo dijo, Defensoría lo dijo. Si ustedes dicen, hoy día, estamos hablando del día del lunes, me dicen recién que eso es falso, ¿a quién le creemos? A la Defensoría. Si ustedes nunca nos han dado un documento diciendo, oiga, esto no es cierto, yo también he dicho que 2 millones de vacunas se van a perder, pero si ustedes no contrarrestan con información, así vienen como están viniendo acá toda la información, porque el ministerio perdió credibilidad. Ya nadie le cree. Entonces dice... Y eso es terrible en una pandemia, porque lo primero que recomienda la Organización Mundial de la Salud es tener canales de información creíbles. Si no, la población no sigue, no vacuna, no se pone la mascarilla, no se lava las manos, porque no es creíble quién te está dando la información. Ahora, doctor, en el caso de las mascarillas, vamos a aclarar eso de una vez. Lamentablemente la forma de comunicar de este gobierno es tan confusa como la de los anteriores. Entonces, escuchamos ayer al ministro Aníbal Torres decir que en los espacios abiertos al público ya no se iba a usar mascarillas si la población estaba vacunada en un 80% con 2 dosis y en un 60% con 3 dosis. Y que eso lo cumplían Lima y Callao. Vamos por partes. Lo primero, no es espacios abiertos al público, es espacios públicos. Es diferente, porque yo puedo ir a una tienda que está abierta al público, pero es una tienda que mide 6 metros cuadrados y estamos 8 adentro. ¿Ya? Eso no es un espacio abierto al público, pero no es un espacio público. Y confunden a la gente. Entonces, yo lo que entendí ayer era que ya no se usan mascarillas en ninguna parte. Falso. Algo más, se equivocó el premier diciendo que el 80% 3 dosis. Ningún departamento tiene 3 dosis. Así es. Entonces, ayer me hizo entrevista no sé qué medio. Dije que yo no lo he escuchado porque estaba yo acá en la campaña todo el día. En la noche me hizo una entrevista, creo que en Radio Programa, no me acuerdo bien. No lo he escuchado, pero no, le digo, eso no, en ningún momento son 3 dosis. En ese caso, ningún departamento. Ningún departamento cumple. Dosis 80% y 60% por lo menos tercera dosis, ¿no? Porque ahorita el promedio es más o menos... en realidad es 60% de los mayores de 60 años. Esa es. Ahí sí, Lima, Callao, Ica, Ancash. Ahora, doctor, puede ser, y ahí viene la duda, ¿no?
que esta no sea un mecanismo de presión para que la gente se vacune, ¿verdad? ¿Es correcto? Claro, es un mecanismo de presión social. Oye, estamos, no sé, en su Apurímac, querido, y la gente dice, oye, vacúnate para que podamos sacarnos las mascarillas, porque si no nos van a volver locos con las mascarillas. Eso puede ser. Otra cosa que nos preocupa es que la población tome conciencia del cuidado. Por ejemplo, si tú ves las colas de Metropolitano, uno tras otro no hay distanciamiento. No, y además, eso es un espacio público, abierto al público. Por ejemplo, ahí que no use mascarilla. Uf. Pero eso no lo han aclarado ayer, ¿se da cuenta, doctor? Porque tienen que decirnos, en el transporte público de pasajeros se usa mascarilla. Hay muchas sociedades que nunca han tenido mascarillas en espacios abiertos, pero siempre en el transporte público de pasajeros, ¿ah? Siempre. Y le hemos dicho inclusive, la gente se moviliza mucho. Tienen que seguirle que tenga las 3 dosis, por lo menos. Entonces, quiere comprar un pasaje, si no tiene 3 dosis, no vas. O lo vacunan allí. Claro. No sé. Entonces tiene que haber mecanismos y también tiene que haber la propia población. Yo me acuerdo, estuve la vez pasada en un centro comercial y una señora le gritó a un joven, oiga, su distancia. Y la felicité. Muy bien, señora, le dije. Claro, ella no sabía que era médico, ¿no? Claro. Porque si nosotros mismos no nos cuidamos, entonces ese trabajo le hemos pedido al ministro, que no solamente es responsable del Ministerio de Salud, Educación, todos los otros ministerios, el alcalde, ¿qué hace el alcalde? El gobernador, la sociedad civil, la prensa ha hecho ahora, bastante. los mensajes, doctor, suelen ser confusos, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer se ha dicho ya, en los colegios ninguna distancia social, todos se abrazan, lo cual está muy bien porque los niños necesitan abrazos también, ¿no? Necesitan tocar. Al final, los niños, por más... sentar a dos niños que están jugando a 1 metro cada uno, 1,5 metros, es bien difícil. Usted es pediatra, sabe que casi imposible, los niños necesitan tocarse. Entonces, aceptemos la realidad, ya no hay distancia social, 100%, y los niños van al colegio, y usted va a reducir la cantidad de niños ansiosos y depresivos que tienen en el consultorio, con lo cual los niños pueden jugar, ¿no es cierto? Eso está bien, eso no lo podemos criticar, porque además no hay ningún brote escolar, nada. Pero ahí viene nuestra preocupación, Rosa María. No es posible que los profesores no tengan las 3 dosis de 100%. Le dijimos, con 2 dosis no es 100%. Los personales auxiliares, personal administrativo, 100%. Debe ser 3 dosis. Y los padres. Si los padres no tienen las 3 dosis, no deberían acercarse, porque el adulto infecta al niño. No es de niño a niño, es mucho menor. Y como tú dices muy bien, los niños se ven, corren, se abrazan. No se han visto 2 años. ¿Y qué se está haciendo en salud mental? Ese es otro tema que le hemos planteado. Los niños están deprimidos, están irritables. Y los padres no entienden porque a mí me llamaba una mamá hace unos meses, semanas atrás. Mi hijito no quiere comer, está deprimido. ¿Cómo va a estar deprimido, doctor, chiquito de 3 años? ¿Usted cree que no se deprime? Por supuesto, 2 años la ha visto a usted y al papá todos los días, en la noche de la mañana, ustedes se fueron a trabajar y ahora tiene que salir. Y recién se ponen, tiene razón. Entonces, la salud mental, no es posible que solamente le estemos administrando 40 psiquiatras infantiles para niños. ¿En todo el Perú? 40. Y 1.200 de adultos, a propósito de esta niña que ha pasado. Si no se amplía las vacantes para formar profesionales, no se aplica la ley de la doble percepción hasta ahora. Espero que ayer, miércoles, se ofreció de que... Esto de las vacantes es bien importante. He recibido algunas quejas de chicos que decían que se les estaba afectando en su internado. ¿Qué está pasando ahí? Lo que pasa es que por la pandemia, estos 2 años, los chicos no han hecho un internado adecuado. Les han acortado, les han puesto horarios rígidos, nosotros no estamos en el hospital, entonces su formación es penoso, de esta generación, es un riesgo. Y entonces esto nos lleva pues a una reflexión, ¿no? Las instituciones universitarias tendrán que ver la forma como reforzar, aún siendo ya médicos. El Colegio Médico ahora estamos haciendo cursos a nivel transversal, a nivel nacional. Ya hemos tenido reuniones con ASPEFAN, que es la Asociación de Facultad de Medicina,
que esos cursos tenemos que hacer algo para formarlos mejor. No es posible que lleguen al internado sin haber tocado un niño, porque pediatría, yo enseño pediatría, es en el penúltimo año. Ni Claro. siquiera hay un niñito que llora, se mueve, no es lo mismo que uno le pone una lámina, pues, ¿no? Claro, pero ¿no tienen una rotación todos los médicos en su formación general? Pandemia no. Recién este año están haciendo, todo ha sido virtual, todo es virtual. Y con simulación, una cosa con simulación, le ponen el programa, qué sé yo. Pero mira un chiquito que llora, escúchale los pulmones, examínale el oído, la garganta, ¿no? Entonces, espero que los chicos, que les estamos diciendo, que cuando se empiece ya a trabajar, vayan sábado, domingo, lo que hacíamos antiguamente cuando estábamos de Claro. vacaciones. Nos íbamos al hospital, Claro. ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos, ¿qué es experiencia? Les digo, el que ha leído mentira, el que ha cometido más errores y ha corregido, le digo yo. Pero para corregir tienes que tener un médico mayor al lado que te es dice, no hagas eso. De correcto. nuevo, vuelve a Ese- empezar. Así Y es. ese médico no ha podido ir al hospital durante los últimos años. Rosa María, Indecopi, pues, nos ha sancionado, pues, hacia el colegio médico. ¿Por qué? Te explico, y eso creo que es un tema que nadie lo está tocando. En la cuestión de hace 3 años atrás, ASPEFAN y el colegio médico hicieron un acuerdo que aquel médico que el internado se le toma un examen, si no aprueba, Ah, sí. tiene que volver y no lo podemos colegiar. Se está aplicando así, porque había notas de 4 o 5. Ya sabes que es universidades, algunas no licenciadas, etcétera. Yo no quiero tocar ese tema. Indecopi nos ha prohibido como una trama burocrática y no podemos hacer valer si no tenemos que colegiar. Yo quisiera que esos miembros de Indecopi, ese médico egresado de su universidad que se sacó de nota 4 o 5, cuando se enferme que lo vea. Y esas personas van a ir a las zonas de mayor pobreza. Y ahorita nosotros ya hemos hecho una contrademanda en Poder Judicial, ¿no? Esperemos con el estudio Canelo que nos está apoyando, revertemos, porque ¿cómo cuidamos la salud? Claro. Dice, a ver, un médico que vaya a Estados Unidos o a otro país, si no le toman examen para colegiar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero por poner una barrera burocrática, aquello, claro, felizmente SUNEDU está exigiendo cada vez más, ¿no? Y nosotros estamos, y el día que ya estén licenciados, estén acreditados, no tenemos por qué tomarles examen a esos muchachos. Pero esas universidades que no están licenciadas, ni siquiera cumplen los estándares mínimo. Esos médicos están con su título, su cartón, para ejercer, y es una responsabilidad del colegio médico. Y Indecopi, lamentablemente, ha dado una resolución en septiembre del año pasado diciendo que es una barrera burocrática y no podemos tomar ese examen. Realmente atentan contra la salud de la población. Bueno, ahora, me ha quedado muy sorprendida, porque efectivamente sería una barrera burocrática si no tuviera ningún sentido, pero el sentido es que no poner a médicos que tratan a seres humanos que no tienen las capacidades mínimas, porque además el examen, entiendo, es un examen de capacidades mínimas, ¿verdad? Eso es para que el que saca mayor nota escoge dónde hacer su servicio rural, y eso le sirve de puntaje orientado. Es un estímulo. Evidentemente que esa evaluación pues es de las materias básicas, ¿no? Claro. Hablando de cosas muy sofisticadas, pero lamentablemente Indecopi pues nos ha dado un dictamen que retrocedemos a lo antiguo y exponiendo a la población con profesionales. Claro. Ahora, ¿por qué hay tan pocas vacantes en el Estado, que las tiene que abrir, para internado en psiquiatría? Lo que pasa que el tema es que el Estado no ha tomado conciencia de la formación. Hay un déficit que en la primera gestión del doctor Palacio, que era secretario, hicimos un estudio, había alrededor de 16,000 especialistas que faltan en el país. El ministro, le escuchaba al actual ministro, en el sector salud, faltan como 12,000 especialistas. Por eso la doble percepción, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, para poder acortar esa brecha, tiene que pasar 10 años o más. Claro. Porque pero tenemos que empezar a hacer algo, pues, ¿no? A eso iba. La Seguridad Social el año pasado disminuyó la cantidad de vacantes para el recientado. Este año
le pedimos al ministro y habló con el presidente de Salud, van a aumentar 130 plazas adicionales. El Ministerio de Salud, con Economía y con CONAREME, que es el que hace el examen, va a aumentar, nos ha ofrecido. Pero aumenten en las especialidades que faltan. Por ejemplo, no es posible que tengamos solamente 94 intensivistas pediatras a nivel nacional. De adultos, 774. Inclusive le dijimos al ministro, le hemos repetido, ustedes han capacitado a médicos generales o de otra especialidad para que manejen ventiladores por la pandemia. Claro. ¿Qué pasa si el paciente se muere y el familiar denuncia a ese médico? Claro. Denuncia al colegio médico, oiga usted no es intensivista, ¿qué hacía ahí? Va al Poder Judicial. El juez pide 2 documentos. Si es hábil, que significa el pago mensual, y si tiene la especialidad está registrado en el colegio médico. Y si no lo tiene, ese pobre médico no tiene quien lo defienda. Claro, el colegio médico tiene la defensoría que es gratuita, pero exponer a uno que ha sacrificado su vida para salvar a otros y el Estado no los protege. Le dije, debería sacar un decreto supremo o algo que les proteja ante el juez. Como esto de la doble percepción, ¿no? Que hasta ahora sigue dando vueltas. 2 de febrero ha sido aprobado por el Parlamento, una mayoría increíble. El 26 de febrero fue el Ejecutivo. Y estamos 21 ya prácticamente, y no se aplica. Porque ayer iban a ver, faltaba una rúbrica nomás, pero creo que el ministro hay que creerle en parte. Ojalá. Ahora, si no ha promulgado la ley el presidente... No, lo promulgar. Ahora falta la aplicabilidad y que le den la directiva a los el reglamento. El reglamento. Dice que no necesita reglamento, sino una rúbrica nomás, porque lo que hemos pedido es que no sea solamente por COVID, porque hay dengue, hay hasta que resuelva. Claro. Entonces, eso ya es una responsabilidad política de todos los partidos y todos, porque acá no hay color, hay que salvar vidas. En provincia no hay intensivistas, no hay neurólogos, no hay neurocirujanos. Entonces, eso de alguna manera corta. Mientras tanto, hay que aumentar las plazas para formar especialistas. Y eso el ministro se ha comprometido de verlo. Nosotros la próxima semana tenemos Consejo Nacional. Ya le hemos invitado el día de ayer para que venga y exponga. Seguramente los decanos le van a decir que sí. Y creo que, ministro, mire, algo ya para... Ayer le pedí que también los consejos regionales de provincias vacunen. Hoy día ya están vacunando también en los colegios profesionales. Creo que la respuesta es rápida de parte del ministro. Así es. Usted está viendo un cambio en el ministro de Salud, a pesar de que era el viceministro del anterior. Y yo creo que si defiende la salud de la población, si tiene sus problemas judiciales, pues que lo determine, ¿no? Pero la salud no puede esperar porque siguen enfermándose, siguen muriéndose. Hay un embalsamiento grande de enfermedades que no están siendo atendidos. Las otras vacunas se han comprometido a trabajar fuerte. Inclusive la vacuna contra la influenza, le dije, la vacuna que está poniendo es para 3 cepas. Apareció en Iquitos, Ucayali, tipo B, que es más agresivo, más mortal. Ya tenemos que tener la otra vacuna. Dijo que va, y tal es así, que ayer ya se reunió el comité de inmunizaciones que le pedimos la semana pasada, el lunes, y ayer ya tuvieron la primera reunión. Y eso es positivo desde el punto de vista, ¿no? Porque son los técnicos que están respecto a Condori, su proceso por intruismo, por aparecer como ginecobstetra, sigue en marcha, ¿no es cierto? Sí, eso en Huancayo todavía. Y eso en Huancayo. Y hay otro en Lima. El de Lima es por el niñito que expuso innecesariamente. Claro. Pero él pues los acusa de ser una argolla limeña, de la élite, con plata, ¿no? Y él es un médico pobre, entonces, una cosa de locos, pero en fin, ya demostramos claramente que usted no es de la élite limeña, sino usted de Apurímac. Región Chanca. Que es una región, hay que decirlo, más pobre que la de Junín, largamente más pobre y más postergada. Bueno, y la otra historia, señor decano, que tenemos por delante es, yo sé que usted no tiene una bola de cristal y a los médicos no les gusta hacer esto, pero ¿podemos tener una cuarta ola? ¿Cuál es la perspectiva? La Organización Mundial de la Salud no ha declarado todavía terminada la pandemia, así que ¿de qué estamos hablando en lo que se refiere a lo que podemos esperar? Mire, como esta es una enfermedad que cada día nos sorprende,
ahorita apareció otra variante, ¿no? El hijito del Omicron, pero así, para que la población entienda, más agresiva. No, mejor dicho, más rápida se infectan, pero menos agresiva. No se decir. Claro, entonces, pero ¿qué pasa si es inmunodeprimido? ¿Qué pasa si es diabético? ¿Qué pasa si tiene una enfermedad crónica? ¿No? Y la respuesta va a ser diferente, pero eso lo vamos a saber cuando llegue y el comportamiento. Recuerda que cuando empezó la pandemia, a los pacientes se le daba ivermectina, corticoides, antibióticos, algo se tenía que, si no le daba nada, te denunciaba. Pero pasa Es absurdo. Claro, pasa el tiempo y dice, oye, eso ya no vale, ahora es la vacuna, la protección, la mascarilla hay que seguir usando. Por ejemplo, anoche hablaba con mi esposa, cuando vayamos a los restaurantes vamos a seguir usando mascarilla porque es tu seguridad, ¿no? Porque yo no sé si... Ahora, la verdad es que la mascarilla es la seguridad de los demás. O sea, si yo estoy resfriada y me pongo mascarilla, no contagio de mi resfrío a los otros. En Asia es una medida de cortesía al prójimo. Siempre han usado. Siempre la usan. En transporte público, todo el transporte público va con mascarilla. Porque la regla es, yo estaba en Japón, me decía, no, es que me siento un poco resfriada, no vaya a ser que los contagie. Y se ponía mascarilla. Claro. Es una regla, son zonas muy densas, hay que decirlo también, pero es una regla de cortesía al prójimo. Claro, pero la mascarilla no te protege, no es un escudo protector. Es para, ¿sí? Es para el otro. Exactamente. Muy bien. Para el sano. Es decir, me parece, me ha dado una buena idea. Que, por ejemplo, que los transportes públicos todos usen mascarilla. Claro. Y se reduciría mucho el número de infecciones. De hecho, como usted dice, ya no ves influenza, no ves, claro, neumonía. Tuberculosis ha bajado también. Entonces, las otras de transmisión por saliva van a bajar en la medida que todos usemos mascarillas. Claro, así es. Por eso yo creo que las conductas humanas va a variar en el Perú y va a depender de cada familia, de cada persona. Que a mí no me pasa nada, no es así. Ahora, con respecto a la cuarta ola, solo Dios sabe. Ojalá, ¿no? Y eso esperamos nosotros tener que seguir cuidándonos, dando atención y ver cómo es el comportamiento, hasta que tengamos una vacuna contra el COVID que dure años. Pero mientras tanto va a ser como la influenza, ¿no? Antes, yo siempre he dicho, no sé si tú me has escuchado, va a ser como la influenza cada año, porque la mamá dice, ¿por qué? Si el año pasado, que va mutando, y muta en otros tiempos. Y el día que haya la vacuna ya que proteja, pasará pues, 10 años, 20 años, no lo sabemos, porque el promedio 20 años más o menos, para saber si está activa, ¿no? Pero mientras tanto, mascarilla, distanciamiento, lavarse la mano y vacunarse sobre todo. Y vacunarse sobre todo. Y luego regresar ya a la vida normal. Yo creo que sí, poco a poco hoy en día cada vez está más abierto, el espíritu de la gente también diferente, la actitud diferente, ¿no? Por ejemplo, te cuento que la gente ahora se está reencontrando mejor, ahora que está en el colegio, no hemos podido evitar los abrazos, ¿no? Pues, alumnos que nacieron, doctor, ¿no? ¿Cómo está acá? Profesores nuestros que han venido, y el abrazo es una cosa natural del ser humano. Y eso, de los niños, con mayor razón. Con mayor razón. Y por esa razón, decimos nosotros, sigamos usando la mascarilla, ¿no? Vacunémonos y hagamos más trabajo que la gente vaya a vacunarse, porque las vacunas están, y la disposición del ministro y de la gente, y bien, eso es, como le he dicho al ministro, un homenaje a las enfermeras. Semana Santa han estado vacunando y nadie menciona a las enfermeras. Ayer las enfermeras, doctor, usted es el único que menciona a las enfermeras, porque ustedes son los que están en el campo de batalla, le digo. Y eso es una cosa que muchas veces la gente no valora, ¿no? Y los policías también. Claro, las enfermeras son las que vacunan y han sostenido todas las campañas de vacunación del Perú en los últimos 50 años. O sea, desde que se comenzó a vacunar masivamente en el Perú, son las enfermeras las que vacunan. Y llevan las vacunas a los sitios más increíbles, en las condiciones más difíciles. Y como usted dice, parece que fueran invisibles, ¿no? Que nadie las ve. Sí, yo un homenaje a través de tu programa a las enfermeras. Como siempre le he dicho,
porque gracias a ella hemos avanzado en lactancia materna, vacunación, en el cuidado del niño. Si no fuera por ellas, ¿cuántas vidas hemos salvado por el compromiso de ellos, ¿no? Así es. Bueno, doctor, qué bueno que las noticias sean un poquito mejores esta vez. La última vez que hablamos no eran tan buenas, pero estamos un poquito mejor y con un poquito más de libertades para que los niños vuelvan al colegio en condiciones absolutas. Y gracias a Dios no ha habido ningún brote escolar, ningún brote grande escolar importante. Y creo que eso es una magnífica noticia. Ahora, brotes escolares no han habido en ninguna parte del mundo. No. Eso lo decíamos desde el año pasado, ¿no? Esa es la pena, que se ha atrasado un año el retorno a clases, porque brotes escolares no han habido en ninguna parte del mundo. Sí. Pero más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca, así es. Bueno, Abel, ¿alguna pregunta del público? Sí, Rosa María, doctor, las vacunas que se están poniendo en la cuarta dosis a los adultos mayores de 70 años, ¿son de las mismas que se puso anterior o conviene ponerse, preguntan acá, vacunas cruzadas, o sea, de otra marca? Es Moderna la que están aplicando mayores de 70 años. Yo me voy a poner acá, de acá unos minutos. Ya. ¿Qué pasa? Que ha habido estudios anteriormente, Sinopharm era el mismo virus inactivado y la combinación con el RN era mejor. Esto estamos ya hace 6 meses, un poco más, ¿no? Y eso es lo que es información. Pero hoy en día se ha demostrado de que la misma vacuna del mismo tipo va mejor, porque inclusive la Moderna, la protección es mayor, pero en algunos un efecto un poquito mayor, ¿no? El de Pfizer. Pero las dos protegen muy bien. O sea, tengan confianza que uno o el otro es buena. Pero no, ahora, para todos nuestros adultos, doctor, pregunta para todos nuestros adultos mayores. Yo tengo que llevar a vacunar a mi mamá, que tiene más de 85, entonces, que se ponga la vacuna, la cuarta dosis, que ya les toca, pues ya pasaron 5 meses, se han vacunado en octubre, noviembre del año pasado, y de ahí, ¿cuánto tiempo hay que esperar para la próxima vacuna? Cada vez nos van acortando, Rosa María. Recuerda que primero era 6 meses, hay estudios que están hablando de repente 3 o 4 meses. Ok. Sobre todo a los que tienen comorbilidad. Claro, pero yo le digo mayores, ¿no? Gente sana, sí, pero mayor. Este momento es 5 meses acá en el Perú, en la mayoría de los hospitales, países, pero mucho depende del comportamiento, porque la inmunidad va bajando, entonces ahí hay que darle para otro piquito, ¿no? Pero hasta que, como decía hace un momento, hasta que el día que descubra una vacuna que sí te va a durar más tiempo, que probablemente sea como la influenza anual. Anual, sí. Perfecto. Pero que cubra ojalá que pronto llegue, ojalá que pronto llegue. Bueno, con la ciencia está avanzando rápidamente, porque es la eso primera sí. historia. En un año hemos tenido una vacuna de emergencia, tan discutida, dice que la China no sirve. Oiga, nosotros hemos recibido no había otra. No había otra. No, siempre la recomendación es la primera que llegue a tu hombro, o sea, no importa cuál, ponte la primera que llegue a tu hombro. Es la que tienen, póngamela, ya está. Eso es lo importante. Bueno, doctor, muchísimas gracias, mucho éxito en la jornada que termina hoy y repetir las jornadas en los colegios profesionales, porque de verdad que mientras más facilidades demos, y yo sí creo, doctor, que hay que hacer, y eso es cuestión de hablarlo con el ministro de Educación, la vacunación escolar en el colegio. A nosotros de chicos nos vacunaban en el colegio. Y no hay que yo no quiero. No, en la cola completa, entra toda la clase. Sí. Pero la vacunación se puede hacer muy rápidamente porque ya están juntos los niños. Entonces entra la brigada y en un día de clases se vacuna el colegio entero. No solo COVID, sino también las otras vacunas, los refuerzos. Claro, todo lo que no se ha puesto por la pandemia. ¿No es cierto? Entonces se hacen los refuerzos de todo y todos los niños salen vacunados. Así es. Eso salva miles de vidas. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy claro. Ya saben, los que necesiten la mascarilla, úsela. Y en el transporte público hay que incidir en que sí se tiene que usar, porque es pues congestionado, pues ese es el problema. Es congestionado. Muy bien. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, Rosa María. Y
Gracias por la difusión, que hay que seguir vacunándose, porque eso es lo que único nos va a salvar la vida. Así es, lo más importante. Muchas gracias, doctor. Nos tenemos que despedir. Abel, nos vamos yendo, pero regresamos mañana. Vamos. Micrófono. Abel. Gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú. Rosa María, permíteme decir que, bueno, he tenido no solamente en el Facebook y en el YouTube, sino también en las publicaciones que hemos hecho sobre el tema del cardenal Barreto, el comunicado de la Conferencia Episcopal y de la Universidad Católica. He bloqueado a bastantes personas porque quizá algunas personas no saben que esta es una emisora pastoral, ¿no? Hay que recordarles que esta es una emisora pastoral y obviamente los padres nunca van a decir nada, pues su estilo, ¿no? Pero los laicos comprometidos no podemos permitir que ofendan, insulten a nuestros pastores. Así es que, bueno, yo siempre ponía, mira, esta es una emisora. Yo, Abel, he tenido la misma sensación anoche. Y yo lamento decir esto, pero no me parece que sean personas individuales. Me parece que hay detrás de esto una mano muy oscura y me parece que esa mano viene del gobierno. Mandan hordas de trolls a insultar a la iglesia. Hordas de trolls. Insultan a la iglesia católica, a los pastores de la iglesia católica, al papa, a los obispos. Y esto es desde ayer masivo. Masivo. Entonces, yo no sé qué gobierno cree el señor Pedro Castillo que puede hacer insultando, permitiendo que se insulte a la Iglesia Católica y que eso venga de hordas de cuentas que ellos mismos están generando. Sería bueno que ya den la orden de que dejen de fastidiar, ¿no? Pero eso es organizado. Hay que decirlo, el primero que lanzó los insultos fue Vladimir Cerrón. Así es. O sea, Vladimir Cerrón comenzó a tratar de una manera completamente, déspota a Monseñor Barreto. El cura de derecha, o sea, lo trataba de insultar por todos los medios. ¿Qué se mete? ¿No? ¿Qué se mete? Bueno, el cura de derecha es el obispo de su pueblo y sabe lo que su pueblo está sufriendo, pues por eso se mete. Entonces, sí, nos los vamos a bloquear a todos. Y somos buenos haciendo eso. Abel es bueno y yo soy buenísima bloqueando. Así que tranquilos, no pasa nada. Pero sabemos que están ahí, el mensaje es ese, sí sabemos que están ahí. Y sabemos de dónde vienen. Y créanme, si la iglesia ha prevalecido 2000 años, no van a poder con nosotros. Al final del día va a ser así. Puede haber mucha persecución, mucho insulto, pero al final no van a prevalecer. Muy bien. Así es, Rosa María. Bien, así que vamos a seguir revisando y, bueno, a bloquear a los que son, no los que discrepan, porque uno puede discrepar con altura, con respeto. No, hay mucha gente que legítimamente dice, es mejor que la iglesia no asuma un papel político. Y yo comparto esa opinión en términos generales. A mí un sacerdote no me tiene que combinar a votar por alguien. Eso está clarísimo. Mi libertad no está en juego, ni es reñida con mi religiosidad. Pero, si te piden que asistas y quieres evitar más muertes y tu presencia puede ayudar a frenar un ambiente de violencia, no te puedes negar. Ese es el problema. Un pastor no se puede negar, ¿no es cierto?, a poner paz ahí donde hay muerte. Más allá y por eso decía, tome medidas. No le está diciendo que adelante las elecciones ni que se vaya. Simplemente que tenga gestos, que haya signos de honradez, de lucha contra la corrupción, de respeto a los méritos de las personas. No está pidiendo nada del otro mundo. Que no se mete el cura en política. Bueno, es una opinión. Pero lo que queremos nosotros decir es que sabemos perfectamente que el gobierno tiene una organización dedicada a desprestigiar a periodistas y a personas como Monseñor Barreto, que simple y llanamente han
concurrido a un llamado del presidente de la República. Si el señor Aníbal Torres no estaba de acuerdo con esa cita, debió haberlo dicho al presidente de la República, que es su jefe. No insultar al invitado. En fin, Abel. Gracias, Rosa María. Bien, cuídate mucho. Vamos a seguir atentos a lo que pasa en estos días. Y vamos, ojalá que el señor Aníbal se calme un poquito, se tranquilice y no esté insultando a nadie, ¿no? Puede discrepar. El señor Aníbal Torres tiene un gabinete que tiene 2 ministros que han plagiado sus tesis. No 1, 2. ¿De qué moralidad puede hablar? ¿Pero de qué moralidad puede hablar? Muy bien, nos tenemos que ir, Abel. Gracias, Rosa María. Cuídate bastante, nos reencontramos el día de mañana. Chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.